Bienvenidos sean de nuevo guerreros y guerreras de Gaia. Bienvenidos sean de nuevo fuegos fatuos. Mi nombre es Alex Dragon y soy un guerrero de Gaia que se ha dedicado a descifrar los diversos simbolismos de los animales de poder que pueden llegar a nuestra vida, así como sus múltiples simbolismos a lo largo de la historia, de las culturas y demás. He dedicado gran parte de mi camino a aportar a lo que es el despertar de la conciencia a través de la reconexión con la naturaleza, con nuestro planeta y sobre todo con nuestra esencia más auténtica. Si te gustaría profundizar en todos los simbolismos de todos los animales de poder, visita mi canal Planeta Totem, en el cual encontrarás absolutamente toda la información. El día de hoy traigo un tema súper interesante y un poquito terrorífico. Así que no te despegues porque esto comienza ahora mismo. Bueno, guerreros y guerreras de Gaia, bienvenidos, bienvenidas. Siempre es un gusto verlos y tenerlos a todos y a todas ustedes por aquí de nuevo. Muchísimas gracias por seguir apoyando a Planeta Totem y muchísimas gracias a todos los fuegos fatuos que me están mirando en este momento. Bueno, pues ya ha llegado una de las épocas más famosas, divertidas y terroríficas del año. Así es, llegó Halloween, llegó Samhain, llegó Día de Muertos, llegó la Noche de Todos los Santos o la Víspera de Todos los Santos o como le querramos llamar a esta gran festividad tan maravillosa, tan enigmática y sobre todo tan misteriosa. El día de hoy quisiera invitarte a que me acompañes en esta aventura en la que tendremos que navegar juntos y sobre todo hay que ser silenciosos. Ya que las bestias y criaturas arquetípicas del pasado que vamos a visitar el día de hoy podrían escuchar. Así que sírvete algo rico, enciende una vela y vamos para allá. Aquí hace algo de frío. Como te puedes dar cuenta, el día de hoy no estamos en el típico bosque de Planeta Totem. El día de hoy decidí adentrarme un poquito más allá de las montañas, en este bosque oscuro en el que se dice que hay algunas criaturas rondando por ahí. Así que ya me puse mi pintura de guerrero, ya me puse mi runa protectora y ahora sí podemos adentrarnos en esta aventura. Acompáñame. A lo largo del tiempo, la humanidad ha acumulado historias, mitos, leyendas acerca de criaturas que han habitado la Tierra desde tiempos muy antiguos. Algunos sostienen la idea de que estas criaturas o bestias arquetípicas del pasado solo existen en el inconsciente colectivo y que en realidad simplemente estamos chiflados. O tal vez yo sí lo esté un poquito, pero vamos a continuar. Otros afirman incluso haber tenido encuentros con este tipo de criaturas en diversos lugares del mundo. Así como también no nos olvidemos de la visión escéptica, que nos dice que todo esto es mera fantasía. Y esta visión escéptica sostiene que todo esto es parte de la visión fantástica y fantasiosa del mundo que nos rodea y nada más. Pero, guerreros y guerreras de Gaia, déjenme decirles que este mundo es muchísimo más complejo y más mágico de lo que podríamos pensar, imaginar o creer. Muy lindo todo el rollo, Alex, pero nosotros queremos ver a las bestias. ¡Muestra a las bestias! Pues bueno, acompáñame en este gran recorrido a través de los sombríos rincones de las bestias arquetípicas del pasado y su relación con el mundo espiritual. Todo lo que voy a decir a continuación se dice con el propósito de generar conciencia y expandir nuestra visión acerca de todos estos mitos y leyendas. En ningún momento tengo la intención de atacar tus creencias, así que les pido que abramos la mente y nos dejemos fascinar por este mundo mágico. Todas estas criaturas han inspirado historias del terror clásico o incluso reflexiones poéticas de la literatura con una esencia gótica y sombría, así como cuentos fantásticos que han motivado a la humanidad a continuar la búsqueda y la comprobación de la existencia de este tipo de seres o criaturas. Desde las frondosas sierras de México, los grandes bosques montañosos y cuevas oscuras de Europa, hasta las profundidades más abismales del océano. A lo largo de la historia, los humanos estamos fascinados por encontrar criaturas de este tipo, monstruos marinos, hombres lobo, vampiros y demás. Quizá porque eso confirmaría que nuestra vida ordinaria es meramente una ilusión y que en realidad la vida que tenemos puede llegar a ser muchísimo más mágica de lo que pensamos. Y si llegaste a este video es porque tú eres uno de esos magos o magas
del mundo espiritual, que sabe que la magia existe y que quizás, solamente quizás, algunas de estas criaturas puedan entrar en la posibilidad de ser reales. O quizás solamente es un cuento más de terror. Pero antes de todo esto hay que entender qué es un arquetipo. Los arquetipos se encuentran en el inconsciente colectivo, un conocimiento aportado por Carl Gustav Jung. Se dice que esta es una plataforma común, compuesta por arquetipos que modelan nuestra individualidad. Obviamente hablamos de la zona inconsciente de la conciencia, no tanto individual, sino más bien centrándose de manera colectiva, de manera grupal, y todo lo que está dentro de este concepto. El término inconsciente colectivo fue acuñado por Carl Jung en 1916, y él estaba inspirado por el inconsciente personal de Freud. Son figuras que transmiten experiencias que compartimos todos los seres humanos, y que de alguna manera transmiten un mensaje con su forma. Por ejemplo, el terrorífico Señor del Sombrero que nos encontramos en la parálisis del sueño o en sueños lúcidos e incluso en viajes astrales, pero más comúnmente en la parálisis del sueño. Ese momento en el que no te puedes mover y en el cual pensamos absolutamente en todas las historias de terror que nos han contado nuestros abuelos sobre estos seres que se suben encima de ti. Hoy en día sabemos que la parálisis del sueño no es tanto un episodio caótico, sino más bien una oportunidad para adentrarnos en el viaje astral. Pero esa es otra historia. Volviendo al tema, cabe mencionar que mucha gente reporta el hecho de que ve a un hombre de sombrero tipo copa con un cuerpo alargado y una sonrisa macabra, con una risa que simplemente te pone los pelos de punta. Y podríamos decir que este hombre del sombrero suele verse como un ente demoníaco, un ente monstruoso, un fantasma, un ser del diablo, pero en realidad viene a ser un arquetipo, así es, un símbolo. Pues el hombre del sombrero suele ser un mensaje relacionado con nuestro ego y la forma individualista y egoísta en la que llevamos nuestra vida. Representa la ambición, representa el ego, representa la individualidad y la separación del ser. También, por otro lado, el hombre del sombrero viene a representar la desconfianza personificada. Esto podría ilustrar la típica escena de la persona o el protagonista siendo seguido por un personaje misterioso, alguien que trae un abrigo, una gabardina y por supuesto un sombrero. Este vendría a ser la personificación de cuando sentimos desconfianza, tal vez de personas en nuestra vida o incluso del entorno de nuestra realidad. Así que la próxima vez que veas al hombre del sombrero, date cuenta que no es un ser malévolo que viene a destruirte, sino tal vez podría ser un mensaje incluso de tu yo superior. También podemos jugar un poquito con la imaginación y tal vez, y solo tal vez, este plano de inconsciente colectivo tal vez no solamente viva en nuestras cabezas, sino que también se ha tomado en cuenta la visión de que quizá es un plano de existencia con dimensiones, con materia. Incluso me atrevería a llamarlo como un lugar el cual quizá se traslape de vez en cuando con nuestra realidad y eso nos permita ver a este tipo de seres, a este tipo de criaturas arquetípicas del pasado, como lo son las épocas de Samhain, Halloween, Día de Muertos, Víspera de Todos los Santos y demás. Que aprovecho para desearte felices fiestas. Espero que lo disfrutes muchísimo. Para continuar con este video, vamos a hablar ahora de un par de criaturas que simplemente son enigmáticas de los misterios de la humanidad. Dos criaturas que han sido plasmadas a lo largo de la literatura, el cine, el teatro, la historia, incluso llegando hasta nuestros días. Así es, estoy hablando de los vampiros y los hombres lobo. Las leyendas sobre el vampirismo, así como la de los hombres lobo, quizá se basan en temores ancestrales y en algunos hechos. Uno de estos temores era el de que los muertos podían volver a su antigua morada, especialmente si habían trascendido como almas desgraciadas que habían sufrido. Sea como sea, ciertos casos de la locura o alguna otra percepción de la vida implicaba que este tipo de criaturas
se manifestaran durante las épocas más terroríficas del año. Incluso en algunos libros encontramos algunas representaciones como lo que estás mirando aquí. ¿Pero qué es un hombre lobo? Se nos habla del hombre lobo como un ser despiadado que ronda las noches de luna llena para alimentarse de los humanos, bajo la visión de una gran bestia que devora todo a su paso y que solamente se dedica a satisfacer sus propios deseos. Mucho se habla de balas de plata o de encerrar a la persona en un cuarto durante la luna llena para evitar que devore todo a su paso. Incluso algunas otras leyendas han hablado de ungüentos y hierbas mágicas que hacen que te transformes en un hombre lobo. Pero todo esto podría ser mera fantasía o mero adorno. Sin embargo, muchas culturas ancestrales del pasado han sido testigos de su terrorífica presencia. Pero en realidad, ¿el hombre lobo será una bestia horrible, incapaz de sentir? O más bien, se trate de alguna especie de culto ancestral hacia el entendimiento de los instintos y el uso de la fuerza como un método de la supervivencia del más apto. O quizá, incluso se trate de un guardián espiritual ya olvidado, como una criatura ficticia, meramente obra de los entusiastas de la fantasía. O tal vez, y solo tal vez, sean los antiguos nahuales, skinwalkers, diableros y demás nombres que se les han dado. Pero antes de que caigamos en una perspectiva acerca de la brujería, la hechicería y lo demoníaco, tenemos que tener temple y tenemos que ser valientes para comprender el conocimiento de este arquetipo. Antes de pasar a los hombres lobo, hablaré un poco de las historias de los nahuales. ¿Has escuchado hablar de estas personas que se transforman en animales? No solamente en lobos, sino en gatos, en caballos, en burros, incluso hasta en murciélagos. En el pasado se hablaba de los cambiaforma, y prácticamente estas personas tenían una función en la vida espiritual de la humanidad. Vaya misterio. Pues uno de los relatos más famosos sobre el nahualismo, los diableros o los skinwalkers vendría a ser los relatos del queridísimo chamán yaqui de Sonora, Don Juan Matus, en los libros de Carlos Castañeda. Pero eso es otra historia, así que te lo dejo de tarea. En algunas partes se dice que estas criaturas son malévolas, en otras partes se habla de que estas criaturas ayudan a la humanidad, y en otras se dice que simplemente son chamanes que están intentando guiar a otras personas en su camino. Y vaya misterio que se nos está dando con este tema. En algún momento haré un video enfocado al chamanismo y el nahualismo, pero eso será después. Se dice que los hombres lobo representan los instintos humanos más voraces de nuestra naturaleza. Sin embargo, los hombres lobo son parte de una visión bastante interesante de la humanidad. A lo largo de muchas culturas del mundo, como los griegos, los etruscos, los nórdicos, los valaquianos y demás, hablan muchísimo acerca de este tipo de criaturas. Sin embargo, las leyendas del hombre lobo pueden llegar a variar. Incluso hasta en las tierras rusas existían leyendas de reyes que se convertían en hombres lobo. Y tal vez esto tenga que ver con un arquetipo espiritual, un arquetipo que nos habla de este grupo de guerreros o de personas que se aislaban de sus sociedades para fusionarse con el espíritu del lobo y adquirir sus cualidades. Estos grupos de personas, jóvenes, fuertes, grandes, estaban destinados a ser los futuros protectores de sus sociedades, pero no podían hacerlo teniendo un corazón de pollo, sino más bien con colmillos de lobo. Quizás en este video no nos dé tiempo de profundizar al 100% en esta criatura, así que lo haremos en otro video en Planeta Tótem, pues el cine clásico los muestra como seres malévolos, dominantes, carentes de sentimientos y voraces. Sin embargo, dentro de las historias de muchas culturas del pasado, los hombres lobo tienen una función dentro del mundo espiritual. Pues se dice que el culto al lobo se expandió por muchas culturas del pasado debido a una migración de los diversos grupos indoeuropeos que ya traían un culto espiritual hacia los lobos. Pero esta no era la típica historia del hombre lobo que se convertía en una bestia en luna llena, sino más bien que este culto a los lobos era una representación de la parte más guerrera de la humanidad. Es interesante saber que dentro del arquetipo espiritual de los hombres lobo, esta criatura representa los instintos humanos más voraces de nuestra naturaleza, pero al mismo tiempo nos enseña a entender esos instintos.
y nos enseña a valorar el amor que recibimos por parte de otro, pues gran parte de las historias de los hombres lobo del pasado y demás están entremezcladas con rompimientos amorosos o con un sentimiento de dolor y sufrimiento muy fuerte. Por esto los hombres lobo aúllan en el fondo de los bosques, pues uno de los muchos simbolismos de este arquetipo vendría a ser el hecho de entender que debemos valorar el amor que recibimos por parte de otros, pues no hay nada más doloroso que lastimar a aquellos que amas. Y esa es la gran maldición del hombre lobo, una eterna carencia por satisfacer nuestros deseos más honestos. Y de esta información hay más, mucho más de lo que podría abarcar en este video. Sin embargo, no hay mucho tiempo, ya casi es luna llena y tenemos que apresurar el paso. Pero si te gustaría saber más a profundidad acerca del arquetipo espiritual del hombre lobo, ve a mi canal Planeta Totem, en el que acabo de subir un video en el cual profundizo en esta bestia arquetípica del pasado. Muy bien, hay que apresurar el paso porque ahora nos vamos a Transilvania, el hogar de muchos vampiros y el origen de muchas leyendas del vampirismo clásico. Pero, ¿qué son los vampiros? La forma de los vampiros ha variado a lo largo de las épocas, visto con diversas perspectivas, pero en esencia son seres fríos sin emociones, donde incluso su reflejo no es visible, debido a que en realidad son muertos en vida. Algunos dicen que sí pueden verse al espejo, pero por nada del mundo pueden salir al sol. Están destinados a salir por las noches para alimentarse de la sangre humana y de cualquier persona ingenua que vaya por la noche sin darse cuenta absolutamente de nada. Y lo han hecho durante siglos, pues se sabe que son casi inmortales, en el sentido de que deben alimentarse para sobrevivir, pero no puedes vencerlos con nada. Hay historias del vampirismo en todo el mundo, desde las ancestrales culturas mayas hasta los lejanos bosques de Europa, donde ya se nos hablaba de hombres murciélago que chupaban la sangre de sus víctimas para alimentarse directamente del cuello. Claramente por el tiempo no podremos profundizar tanto acerca del origen y del desarrollo del vampirismo, pero si lo tuyo son los vampiros y vampiras, entonces ve a Planeta Totem y checa el video de vampirismo, está increíble. Sin embargo, los vampiros también son una fuerte reflexión acerca del sendero de la vida durante los momentos de crisis, pues son seres que aprendieron a abrazar la soledad y a aceptar la oscuridad como su perpetua realidad. Son seres que solo conviven entre ellos, mientras que si no eres parte de su naturaleza, entonces puedes considerarte la presa. Aunque también se sabe que su naturaleza destructiva puede ser seducida por el enamoramiento de un ser que los haga volver a sentirse humanos o humanas, a través de la bondad, de la dulzura, de la belleza, de la sexualidad. Para estos seres, la belleza es por naturaleza, porque así desean mostrarse, ya que en realidad son seres horripilantes sedientos de sangre. Pero hasta un ser así puede caer en el poder del amor real, profundo y honesto que damos unos a otros. Quizá esto sea un recordatorio de que debemos apreciar lo que tenemos, a quienes tenemos en nuestra vida, porque al final todo puede terminarse, todo puede morir para renacer, todo puede continuar su ciclo de vida, solitario o en compañía. Pero si en ese proceso no comprendemos que la soledad es una consejera que nos ayuda a recobrar la autenticidad, el equilibrio de nuestra más auténtica naturaleza, entonces estaremos destinados a convertirnos en vampiros, seres desalmados, deshumanizados, con corazones de piedra, que no ven los unos por los otros y que solamente están destinados a vivir una vida llena de quejas, tristeza e incluso de soledad. ¿Pero qué, acaso la soledad no es la mejor maestra para recobrar el equilibrio? ¿Acaso la soledad no nos da la más alta perspectiva de la vida y nos permite observar los acontecimientos de la realidad desde planos diferentes, desde tal vez planos más elevados de conciencia? Quizá es por esto que los vampiros prefieren la soledad a estar acompañados de malas compañías, y créanme, los entiendo perfectamente. Pero si te gustaría saber más allá de los vampiros a lo largo de la historia y de las culturas del pasado, chécate el video en Planeta Totem. Pero hay una pregunta muy importante que no me has hecho a lo largo de este video. ¿Qué tan ficticios son? Pues te sorprendería saber que algunos relatos podrían hasta cierto punto afirmar que son seres que existen o que alguna vez existieron. Eres libre de creer lo que tú desees, pero nada podrá borrar el hecho de que el nombre de Drácula resuena en nuestras cabezas cuando pensamos en este arquetipo, ya que si analizamos la vida de Drácula,
podríamos encontrarnos con grandes sorpresas. Sin embargo, ya casi se nos acaba el tiempo y la luna ya está encima de nosotros. Así que encuéntrame en Planeta Totem y te lo contaré todo. Pero antes de regresar a los maravillosos bosques de Planeta Totem, vamos a recorrer un último escenario. Uno de los escenarios más terroríficos a lo largo de la historia humana, si lo quieres ver de ese modo. Y este escenario terrorífico es las profundidades abismales del océano y de las dimensiones desconocidas. Pues antes de finalizar, no nos olvidemos de los monstruos marinos que habitan en las historias y leyendas del mundo, donde se narra que estas bestias del pasado han sido seres con los que se han encontrado los marineros del mundo, y sobre todo, que han compartido su existencia en el planeta Tierra. La forma en la que podríamos sentirnos tranquilos es decir que esas bestias colosales eran dinosaurios que sobrevivieron al meteoro y que quizá, solo quizá, las culturas ancestrales lograron observar los vestigios de alguno que quedara por ahí todavía vivo, solo y completamente deprimido por ser el único de su especie vivo. Pero ¿qué tal si no es así? ¿Qué tal si estamos hablando de verdaderas criaturas colosales y monstruosas del océano? Criaturas titánicas que habitan la Tierra, o tal vez que provengan de otra dimensión, como aquel relato del Triángulo de las Bermudas, siendo un lugar que ha tomado mucha fama por las historias de marineros que han desaparecido o botes que desaparecieron hace décadas y que casualmente vuelven intactos. ¿O qué tal aquellos relatos de marineros que hablan de cachalotes con rasguños, mordidas y marcas de succión de una criatura más grande que ellos? Recordemos que los cachalotes miden de 16 hasta 18 metros e incluso se han reportado de tamaños superiores a esta cifra. Llegan a pesar de 25 a 50 toneladas. Es decir, no son animales fáciles de cazar. ¿Pero eso significa que un depredador más grande los persigue como comida? ¡Vaya monstruosidad! Sin embargo, todos esos monstruos suelen ser ilustrados o reflejados con una de las historias que se han compartido a lo largo de muchas culturas del mundo. Pues estoy seguro que al menos una vez en tu vida has escuchado del combate divino entre el ser creador y la serpiente del mundo, o el Leviatán. Un ser bestial, policéfalo o de muchas cabezas, que lanza fuego y veneno con sus poderosas mandíbulas y que en cada ataque ilumina con un relámpago cegador que impacta y destruye todo a su paso. Se le ha llamado de muchas maneras, Leviatán o incluso también con el nombre de Lotán, esta criatura bíblica de la cual se narra su existencia. Y de hecho es una criatura que hemos visto también representada en muchas culturas ancestrales. Se dice que este ser fue creado por Dios y que en el inicio había dos, de hecho una pareja de leviatanes, una pareja de lotanes. Seres bestiales, gigantescos, titánicos, que son incapaces de ser destruidos por cualquier arma, tecnología o fuerza humana. Y se sabe que en el pasado había una pareja, era un macho y una hembra, pero se supone en esta historia que Dios elimina a la hembra y esteriliza al macho, haciéndolos incapaces de reproducirse, pues el hecho de que lograran reproducirse acabaría con el mundo. Y se dice que esta criatura solo puede ser destruida por su creador, y que prácticamente solo queda el macho, y este habita en las profundidades marinas, esperando retornar algún día para cobrar su venganza. O al menos eso dice el Viejo Testamento en el Apocalipsis. Pero muchas culturas hablaron de él con muchos nombres distintos. Sin embargo, ¿te gustaría saber cuáles son estos relatos? Como bien te dije, no tenemos mucho tiempo, pero todo esto lo encontrarás en el video de monstruos de Planeta Totem. También se dice que el Leviatán viene a representar una especie de dragón, pero esto es completamente erróneo. Esta mala traducción y sobre todo esta transgerbización de la información ha hecho que la imagen del sabio dragón sea manchada, pues el dragón como tal no es ningún ser malévolo. Continuando con que el Leviatán no es un dragón, podríamos entonces irnos con la idea de que quizás es una serpiente gigante, o bien también llamado una hidra, tipo la hidra de Lerna en la mitología griega. Pero antes de continuar con la parte más interesante del Leviatán, tenemos que mencionar a otra criatura dimensional bíblica, la cual se llama Behemoth. Behemoth es el abominable, el demoníaco,
el monstruo. Así como los leviatanes fueron creados por Dios, también Behemoth fue creado por Dios. Algo muy interesante de esta historia es que Behemoth se creó con el propósito inicial de tener la función de ser el protector de todos los seres vivos sobre la tierra, el protector de los animales, el protector de la naturaleza. Pero se dice que este monstruo protector de toda criatura de la tierra se rebeló y solo servía a quien dominara el infierno. Una de las bestias más poderosas del mundo, y que también ningún ser humano, ninguna tecnología, ningún tipo de magia puede acabar con su existencia. Habita en los desiertos lejanos dentro del jardín del Edén, y de hecho también es mencionado dentro del libro apócrifo de Enoch. ¿Y por qué Behemoth es tan esencial en esta historia? Pues se dice que en el final de los tiempos habrá una gran lucha entre estas bestias. Sea como sea, estas bestias podrían ser parte de la mera mitología, fantasía y leyendas del pasado, o bien podrían ser criaturas dimensionales que sí existan de verdad. No lo sabemos. Sin embargo, de todas estas criaturas monstruosas, el Leviatán podría ser el más real de ellos. De que esta criatura, esta bestia titánica colosal, quizás no es un monstruo como tal, sino más bien es la representación del poder del Estado. Y la prueba viviente de ello es el libro del famoso filósofo escritor inglés Thomas Hobbes, con su libro Leviatán, o la materia, forma y poder de una república eclesiástica y civil. Hay que recordar que Thomas Hobbes escribió este libro durante el inicio de la Guerra Civil, que ya venía incubándose en su patria desde 10 años antes. Es entonces cuando idea y construye su Leviatán, un libro inglés en el cual desarrolla una teoría entera de la gobernación civil en relación con la crisis política resultante de la guerra. Pues el Leviatán es un monstruo de traza bíblica, integrado por seres humanos, dotado de una vida cuyo origen brota de la razón humana, porque bajo la presión de las circunstancias y necesidades decae, por obra de las pasiones, en la guerra civil y en la desintegración, nos hace una reconstrucción acerca de lo que es el absolutismo. Es el poder absoluto, el que domina a otros. Recordemos que en la historia bíblica se dice que el Leviatán es un mal necesario, o era una criatura necesaria para dominar a la humanidad. Era una criatura necesaria de un poder inimaginable creada por esta gran divinidad. Pues para Thomas Hobbes e incluso otros partidarios del absolutismo como Nicolás Maquiavelo, era muy importante y necesario la creación de un Leviatán, alguien que fuera lo suficientemente fuerte y capaz para dominar el estado natural violento de la humanidad, fuerte y capaz de gobernar el Estado. Y recordemos que el Estado está compuesto de múltiples cabezas. ¿Esto te suena familiar? Similar a la Hidra de Lerna en la mitología griega. Y este es el punto más importante para entender a esta bestia arquetípica del pasado. Y es que estas bestias del pasado, con muchas cabezas que escupen fuego y que en cada ataque envenenan todo a su paso, mientras iluminan con impactos y ráfagas fulminantes, tienen un parecido con algo que la humanidad hace para dominar a otros y para imponer sus ideas y sus intereses. Podrían ser el reflejo del poder y la destrucción que genera el egoísmo humano ante el mundo. Pues esta bestia de muchas cabezas que destruye con ráfagas, relámpagos y demás, ¿no te parece familiar su forma? La dominación, la conquista, es prácticamente el principio primordial de nuestra autodestrucción. Puede ser una advertencia desde el pasado acerca de lo que vivimos hoy en día. O bien, ¿acaso este ser existe aún entre nuestros días? ¿Y aún habita en las profundidades del océano? ¿O quizá ya se extinguió? Si es que acaso esta criatura dimensional existe y aún habita en las profundidades del océano, posiblemente ya se extinguió hace mucho tiempo, y con mayor razón. Con toda la contaminación que hay en el planeta, no me sorprendería que criaturas tan colosales y bestiales como ellas terminaran completamente eliminadas. Pero claro, no estoy seguro. Vaya que se hace tarde y ya casi tengo que regresar a mi bosque original, pues aquí no sabemos cuántas criaturas puedan estar acechando. Pero si te quedaste con ganas de escuchar las historias de las bestias que mencioné hoy, ve a mi canal, porque estaré subiendo un video por bestia a partir de hoy.
Por ahora me despido de ustedes, guerreros y guerreras de Gaia, y también me despido de ustedes, fuegos fatuos. Ha sido un placer estar con todos ustedes el día de hoy, y recuerden que este solamente es un video introductorio de todas las sorpresas que traigo para ustedes. Así que aprovecho para mandarles un fuerte abrazo lleno de fuerza, coraje y valentía, siempre hasta la victoria, y que tengan felices fiestas de Halloween, Samhain, Día de Muertos o víspera de todos los santos. Muchísimas gracias a Aquelarre Fatu, que me permitió estar en sus tierras para contarles estas grandes historias. Así que con esto me despido y nos vemos en el próximo video. ¡Hasta luego!